Amén. Saludos cordiales, estimado hermano José Moreno y equipo directivo del Ministerio Conéctate a Jesús. Atendiendo con el debido rigor exegético y respetando con absoluta precisión las normativas establecidas, incluyendo la escritura completa de las palabras capítulo y versículo, así como la acreditación final, presento el desarrollo del primer bloque, preguntas 1 a 5, de nuestro seminario teológico. Análisis bíblico e investigación teológica. Código de estudio. MEL 6 en 1 SP, teológico. Serie, ¿entiendes lo que lees? Bloque especial, la pura verdad sobre la muerte. Subtítulo, Esperanza más allá de la tumba. Estación 7, Neptuno y Plutón. Salón 7, de regreso al planeta Tierra interior. Primer bloque, preguntas 1 al 5. 1. Paráfrasis ASD, Adventista del séptimo día. El Creador Supremo modeló la naturaleza humana combinando los elementos constitutivos de la Tierra con el aliento vivificante del Espíritu, resultando en un ser integral, consciente y dependiente de la divinidad. La vida, por lo tanto, no es poseída de manera intrínseca ni independiente por el ser humano. La inmortalidad pertenece única y exclusivamente al Dios Todopoderoso. Ante la realidad del pecado, la criatura humana se halla en una condición de fragilidad y mortalidad, expuesta a la consecuencia del quebrantamiento de la ley divina. Sin embargo, mediante la obra de la gracia, el Dios que posee la vida infinita ofrece la bienaventurada promesa de la existencia eterna y la restitución integral a aquellos que buscan perseverantemente la justicia de Cristo. 2. La exégesis. Análisis de los textos base de investigación. Libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Texto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Exégesis. La ecuación bíblica de la creación establece que el cuerpo formado del polvo de la tierra, afar, sumado al aliento de vida, nishmat hayam, da como resultado un ser viviente, o alma viviente, nefesh chaya. El ser humano no tiene un alma independiente del cuerpo, sino que es un alma viviente integral. Libro del profeta Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Texto. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecar, esa morirá. Exégesis. El término hebreo nefesh, traducido aquí como alma, designa la totalidad de la persona o la vida misma. Ezequiel desmonta categóricamente el dogma pagano de la inmortalidad natural del alma al declarar enfáticamente que la nefesh es susceptible a la muerte como consecuencia directa del pecado. Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16. Texto. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Exégesis. Pablo utiliza la palabra griega atanasia, inmortalidad, incapacidad de morir. La Escritura enseña que la inmortalidad no es un atributo inherente a la naturaleza humana, sino un atributo exclusivo e inherente a la deidad. Carta a los Romanos capítulo 2, versículo 7. Texto. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Exégesis. El apóstol declara que la inmortalidad, aptharsia, es algo que el ser humano debe buscar y recibir como un don concedido por la gracia de Dios en el contexto del juicio y la redención, lo que demuestra que no se nace poseyéndola. Libro de Job capítulo 4, versículo 17. Texto. ¿Será el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más limpio que el que lo hizo? Exégesis. La revelación distingue con claridad la condición finita, frágil y pecaminosa del ser mortal, Enosh, frente a la infinitud y santidad del Creador. 3. La hermenéutica a la metáfora relacionada con el tema central. El ser humano es como un instrumento musical que solo produce armonía de vida cuando el soplo divino transita por sus cuerdas. Si la corriente de aire cesa, el instrumento no conserva la música dentro de sí en un estado incorpóreo. La música simplemente deja de sonar hasta que el gran maestro vuelva a soplar sobre él en la mañana gloriosa de la resurrección. Ve la metáfora del simbolismo planetario y la estación. Neptuno, las profundidades y el misterio, representa las aguas profundas y la aparente oscuridad abisal que rodea la realidad de la muerte. Así como los océanos insondables sugieren el fin de la vista humana,
La muerte parece un abismo insuperable cuando se contempla sin la revelación divina. Plutón, el umbral oscuro e iluminado, simboliza el límite extremo y helado de la existencia terrenal. Sin embargo, en la geografía del plan de salvación, Plutón no representa la aniquilación desesperada, sino el umbral definitivo donde la luz de la esperanza eterna en Cristo disipa la sombra del sepulcro. Regreso al planeta Tierra interior, Salón 7, evoca la gran verdad pedagógica de Génesis, la figura humana que regresa al polvo del cual fue tomada. El viaje teológico desciende al interior de la realidad terrenal para recordar la fragilidad del ser creado, permitiendo que la fe descanse no en la mitología de un alma inmortal autónoma, sino en el poder creador y redentor que promete la vida eterna. C. Imagen pedagógica. Un pergamino antiguo abierto en el centro de la escena con las palabras grabadas en oro sobre fondo azul profundo. La pura verdad sobre la muerte. Esperanza más allá de la tumba. Al pie del pergamino, el polvo de la tierra se transforma bajo el rayo del soplo divino, mientras al fondo la sombra lejana de los planetas fríos cede ante el fulgor de la gloria de Cristo. 4. Lecciones teoprácticas. Liberación del temor teológico y del espiritismo. Comprender que el alma no es inmortal y que los muertos descansan en el sueño de la inconsciencia protege al creyente contra los engaños del espiritismo, las supuestas manifestaciones de los difuntos y el pavor a un infierno de tormento eterno inmediato. Dependencia total del Creador. Reconocer que no poseemos vida propia ni inmortalidad inherente nos motiva a mantenernos diariamente conectados a Cristo, quien es la única fuente de vida eterna. Consuelo fundado en la verdad bíblica. El duelo ante la pérdida de un ser querido que durmió en el Señor se enfrenta con la gloriosa certeza de la resurrección en el día postrero, y no con consuelos míticos ajenos a las sagradas escrituras. 5. Conclusiones. La doctrina bíblica del ser humano es unitaria e integral. Cuerpo y aliento de vida constituyen el ser viviente. La inmortalidad es un atributo exclusivo de la deidad y un regalo prometido a los redimidos, no una posesión natural del alma humana. La muerte es un sueño inconsciente en el cual el ser humano regresa al polvo de la tierra, aguardando el llamado victorioso de Jesucristo en la segunda venida. 6. Cuestionario de autoevaluación. Preguntas del primer bloque, preguntas 1 al 5. ¿Cuál es la ecuación bíblica para la formación del ser humano según el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7? Según el libro del profeta Ezequiel capítulo 18, versículo 4, ¿qué le sucede al alma que peca? ¿A quién atribuye la Escritura la posesión exclusiva de la inmortalidad en la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16? Según la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 7, ¿cuál debe ser la actitud del creyente respecto a la inmortalidad? ¿Cómo describe el libro de Job capítulo 4, versículo 17 la condición del ser humano frente a la justicia de Dios? Asistencia de ayuda. Ayuda para la pregunta 1. Analice los dos elementos que Dios combina para producir un ser viviente. Ayuda para la pregunta 2. Observe si el texto señala que el alma es inmortal o si declara expresamente que puede morir. Ayuda para la pregunta 3. Identifique la palabra clave sobre quién es el único que posee inmortalidad intrínseca. Ayuda para la pregunta 4. Note que la inmortalidad se presenta como algo que se busca y se recibe, no como algo con lo que se nace. Ayuda para la pregunta 5. Preste atención al término mortal, utilizado para caracterizar la naturaleza humana. Clave de respuestas y justificación. Respuesta. La ecuación es polvo de la tierra más aliento de vida igual a ser, o alma, viviente. Justificación. El texto del libro de Génesis capítulo 2, versículo 7 demuestra que el alma no es una entidad separada introducida en el cuerpo, sino el resultado de la unión del polvo con el aliento divino. Respuesta. El alma que peca, esa morirá. Justificación. El libro del profeta Ezequiel capítulo 18, versículo 4 declara explícitamente que la nefesh, vida, persona, no es inmortal por naturaleza, sino que está sujeta a la muerte por causa del pecado. Respuesta. Única y exclusivamente a Dios. Justificación. La primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 16 afirma taxativamente que Dios es el único que tiene inmortalidad. Respuesta. Debe buscarla con perseverancia mediante el bien hacer y la fe en Dios.
Justificación. En la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 7, Pablo enseña que la inmortalidad es una recompensa futura dada por Dios a los que perseveran, lo que confirma que la humanidad no la posee de manera innata. Respuesta. Lo describe como un ser, mortal, e imperfecto frente a la pureza y justicia del Creador. Justificación. El libro de Job capítulo 4, versículo 17 resalta la fragilidad y la condición finita de la criatura humana ante la santidad divina. 7. Cierre ministerial más oración final. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. En la lección del miércoles 18 de febrero estudiamos el fundamento de la lectura profética y la bendición prometida al que lee, oye y guarda la palabra de Dios según el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3, comprendiendo que el tiempo está cerca. Posteriormente, en nuestro segundo estudio analizamos la segunda bienaventuranza bíblica del libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, donde se destaca la dicha de aquellos que mueren en el Señor, descansando de sus fatigas mientras sus obras de fe permanecen en el registro celestial. Hoy, en nuestro recorrido por la estación 7 y el salón 7, reafirmamos la verdad bíblica sobre la naturaleza mortal del ser humano y la gloriosa esperanza de la inmortalidad otorgada únicamente a través de Jesucristo. Oración final. Padre Celestial, Santo y Eterno Dios, venimos ante tu presencia reconociendo nuestra fragilidad y nuestra condición mortal. Te alabamos porque solo tú posees la inmortalidad y en tu infinito amor has diseñado un plan maravilloso para rescatarnos de la tumba. Gracias por soplar en nosotros aliento de vida y por sostenernos cada día. Te pedimos que nos libres de las mentiras del enemigo sobre la muerte y que afirmes nuestros pies en la pura verdad de tu palabra. Guarda a la familia de nuestro hermano José, a Tomás, a Elena y a todo el ministerio Conéctate a Jesús. Que la esperanza bienaventurada de la resurrección llene nuestros corazones de paz y nos impulse a vivir cada día conectados a Jesús y al Espíritu Santo, listos para recibir la vida eterna cuando Cristo regrese en gloria. En el nombre precioso de Jesús, amén. Agradecimiento e invitación. Agradecemos profundamente a cada líder, seminarista y estudiante de la Palabra de Dios por su fidelidad en este seminario de investigación teológica. Los invitamos cordialmente a continuar atentos al estudio del siguiente bloque de preguntas, donde profundizaremos aún más en las verdades bíblicas que disipan las sombras de la tumba y nos devuelven la esperanza eterna. Material de investigación teológica preparado por la plataforma Gemini exclusivamente para el ministerio Conéctate a Jesús y su seminario.